Sabemos que hemos estudiado hasta el momento dos tipos de movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniforme es el que simbolizamos como mu y el movimiento uniformemente acelerado como mua. Las características que tiene estos movimientos es que el movimiento uniforme, la aceleración es cero, y el movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es constante. Podemos graficar cada uno de los movimientos en un plano cartesiano, donde el eje vertical estaría representado por la posición y el eje horizontal estaría representado por el tiempo. Cuando tenemos el movimiento uniforme y graficamos, vamos a obtener una línea recta como esta, en la cual van a notar que la línea que intersecta el eje vertical, en este punto que podemos llamar x sub 0, representaría el intersecto en y, en este caso la posición inicial. Luego podemos ubicar los diferentes cambios que podemos encontrar en el eje vertical y en el eje horizontal. Por ejemplo, tomemos un punto X, llamémoslo X1, a un tiempo determinado, llamado tiempo T1. Para un tiempo T2 en un X2, ubicado en la gráfica. Y podemos entonces medir los cambios, digamos en X, sería un cambio de posición, eso se conoce como desplazamiento, y los cambios en T, para entonces buscar la pendiente, calcular la pendiente de esta manera, y luego vemos que esta pendiente está totalmente relacionada con el concepto de física que se conoce como velocidad media. Eso me lleva entonces a una ecuación matemática llamada punto pendiente, en donde lo que graficamos en el eje vertical estaría dado por la pendiente multiplicado por lo que estemos graficando en el eje del tiempo, en este caso el eje horizontal. La ecuación equivalente en física sería esta que acabo de señalar acá abajo. Esta ecuación está dada entonces ya no con la pendiente, sino que la pendiente en su representación sería la velocidad media. Por lo tanto, rezaría como Bt más la posición inicial. Análogamente podemos entonces graficar el otro movimiento, que es el movimiento uniformemente acelerado, colocando en el eje vertical la posición, en el eje horizontal el tiempo, y la curva que vamos a obtener es una curva como esta, una parábola. Vemos aquí entonces que ya no podemos hablar de una pendiente, sino de muchas pendientes. Por lo tanto, vamos a tomar un punto determinado dentro de esa curva para poder determinar esas pendientes. El corte en el eje vertical, igual que la gráfica anterior, es el intersecto en Y. En este caso, también representaría la posición inicial. Tomemos ese punto entonces para ver cuál es la pendiente en ese punto que seleccionamos. Recuerda que la pendiente, igual que la gráfica anterior, va a representar aquí la velocidad, y en este caso sería la velocidad instantánea. Tomamos una recta tangente a ese punto, que es la manera como se hace matemáticamente para determinar cuál es la velocidad en ese punto o cuál es la pendiente de esa recta que estaría determinando la velocidad. Tomemos el triángulo para dos posiciones cualquiera, digamos posición X1 para un tiempo determinado T1 y la posición X2 para un tiempo determinado X2, un tiempo determinado T2. Hallemos entonces el cambio en esa posición, que sería el desplazamiento, y el cambio en el tiempo. Eso nos lleva entonces a buscar esa velocidad en ese punto. La ecuación matemática representada sería la ecuación de una parábola, como la ven allí, y esa ecuación tiene un equivalente en física, que sería esta que acabo de señalar. Note entonces que la A mayúscula de la parábola está relacionada con la A minúscula de la aceleración en la ecuación física. Estos serían entonces los dos tipos de representaciones que estaremos trabajando. Vale la pena distinguir dos cosas. Número uno, si usted tiene, por ejemplo, un punto determinado aquí, vamos a suponer que es un punto A, y te quieres mover a otro punto determinado acá, digamos que es un punto B, el camino que tú agarras para moverte, digamos que sea este camino, es lo que vamos a conocer como una trayectoria.
mientras que la representación gráfica de esa trayectoria, que podría ser en una gráfica, estaría representada en posición versus tiempo como una línea recta. O sea, es la línea recta la representación gráfica. Esto es una representación. Mientras que esta sería la trayectoria. No debe confundirse ese detalle. Veamos entonces un ejemplo un poco más claro de lo que estamos trabajando en este momento. En este ejemplo, vemos ahora que ya tenemos una serie de números en el eje vertical y una serie de números en el eje horizontal. En el eje vertical los números están representando la posición. En el eje horizontal están representando el tiempo. En este caso, construimos el triángulo con un cambio en posición de 8 metros y un cambio en tiempo de 2 segundos. Si calculamos la pendiente, pues obtenemos un valor de 4 metros sobre segundo, que ese valor precisamente sale de dividir el cambio en X sobre el cambio en T. Como el cambio en X son 8 metros positivo y el cambio en T serían 2 segundos, esto es equivalente a tener 4 metros sobre segundo, que representaría la pendiente de esa gráfica y en términos físicos representaría la velocidad media. Otro ejemplo que podemos trabajar es este, que es un movimiento combinado en donde tenemos a un ciclista que se está moviendo. Este ciclista se está moviendo en 3 tramos. El primer tramo que vemos aquí es un tramo que va de 0 a unos 600 segundos. Va moviéndose a una velocidad constante. Por lo tanto, si encontramos cuál es la pendiente de esa gráfica, eso representaría a cuánta velocidad se estaría moviendo. Luego, entre unos 600 y unos 1000 segundos, se detiene. Note entonces que la representación gráfica sería una línea horizontal y después, desde 1000 segundos en adelante, pues comienza a tener una representación gráfica de una recta que se está inclinando de forma contraria a la anterior o a la primera, y eso indicaría que se está devolviendo o que la velocidad sería negativa o que la pendiente sería negativa. Recuerden que en este caso pendiente y velocidad son totalmente equivalentes. El tercer ejemplo que tenemos es, digamos, un movimiento uniformemente acelerado. Este movimiento vamos a representar posición versus tiempo ya con números. Aquí entonces vamos a tener una serie de pendientes porque es una curva, una parábola la que se está generando. Tomamos un punto determinado y en ese punto determinado entonces calculamos la velocidad. Esta velocidad, a diferencia de la anterior, en el movimiento uniforme, es una velocidad instantánea porque es en cada instante, en cada punto que estaremos calculando. En este caso particular tenemos en ese punto una medida de un desplazamiento de 26 metros y de un tiempo de 5 segundos. Esa división estaría representando la velocidad justo en ese punto. Y por último, veamos entonces lo que son las representaciones gráficas, ya no vistas desde la posición versus tiempo, sino desde una velocidad versus tiempo. Note que exactamente es una recta parecida a la que tenemos de posición versus tiempo cuando el movimiento es uniforme. Pero aquí no nos dejemos engañar por eso. Vemos que la gráfica está representando una línea recta, pero es una gráfica que corresponde precisamente a un movimiento uniformemente acelerado y no un movimiento acelerado. Note que en el eje vertical usted está graficando velocidad y el intersecto representaría la velocidad inicial. Por lo tanto, estamos sugiriendo aquí que la velocidad va aumentando. El cambio en velocidad representaría la aceleración. Y eso es lo que determina que este tipo de gráfica sea correspondiente a un movimiento uniformemente acelerado. Solo que lo estoy viendo ahora con una representación velocidad versus tiempo. Si este mismo ejercicio o este mismo movimiento lo representaría en una gráfica de posición versus tiempo, lo que estaría viendo sería pues una parábola como en el caso anterior.